Muy buenas noches, bienvenidos a En Honor a la Verdad. Les damos la bienvenida, el Ministerio Espíritu y Verdad le da la bienvenida en esta noche, en este maravilloso programa donde vamos a estar estudiando las Escrituras en su contexto original. Así que, Israel, gracias por estar compartiendo una vez más con nosotros aquí en Honor a la Verdad. Amén. Muchas gracias, Edison. Buenas noches para todos. Qué bueno, estamos de vuelta aquí para estudiar juntos la palabra y aprender lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque cuando abrimos la palabra de Dios sabemos que Él nos habla, ¿verdad? Nosotros nos dejamos guiar y Él nos va hablando, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y hoy nuestro tema, Edison, vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Escuchamos tanto esa frase, ¿verdad? Y a veces asociamos con el mover del Espíritu o con algún tipo de culto, ¿verdad? De reuniones, o asociamos, ¿verdad? Con algún tipo de movimiento, ¿verdad? En la iglesia, ¿no? El rito pentecostal, algarabía, fiesta, ruido, ¿verdad? Es verdad. Pero la Biblia también nos enseña que vivir en el Espíritu va mucho más allá de ruido, ¿verdad? Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con que el vivir en el Espíritu nos lleva al mover sobrenatural de Dios, ¿verdad? Porque si hablamos de la iglesia primitiva, no podemos obviar, no podemos olvidarnos que los apóstoles, Jesús, Yeshua, se movía en los dos niveles, que es la exposición de la palabra y también el mover sobrenatural, ¿verdad? Es verdad. Entonces, entender que una vida en el Espíritu es una vida sometida, por supuesto, a Dios, y cuando, como dice Santiago, después de someternos a Dios, obviamente el mundo, el reino de las tinieblas, obviamente nosotros podemos echar fuera o podemos enfrentar después de someternos a Dios. ¿Cómo nos sometemos a un Dios de amor? A través de la obediencia a su palabra. Es correcto, Israel. Y vemos este mover del Espíritu. ¿Cuál es la herramienta principal del Espíritu? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, Edison, es la herramienta principal del Espíritu. Vemos esto desde el inicio del Génesis, inclusive en la creación. Si miramos Génesis 1:1, dice que Dios creó la tierra y el Espíritu se movía sobre la faz, ¿verdad? Y después dijo, y dijo Elohim. Ahí vemos, y dijo. ¿Qué vemos? Dijo la palabra y el Espíritu. Qué tremendo. La palabra y el Espíritu siempre estuvieron juntos desde el principio. Cuando Dios le reúne al pueblo de Israel, cuando le saca de la esclavitud de Egipto, también vemos este mismo patrón de frente al Sinaí, cuando Dios le entrega las instrucciones. Decimos siempre que en el original es Torah, en el original hebreo, instrucción, enseñanza, porque siempre nos remitimos al hebreo, porque entendemos que por más de que tengamos una Septuaginta en griego, el Nuevo Testamento en griego, la cultura es hebrea. Entonces, al entender la cultura hebrea tenemos un mejor panorama, o al escudriñar la cultura hebrea, que es la cultura de Jesús, de Yeshua, ¿verdad? Tenemos un mejor panorama, un panorama más completo, vamos a decirlo, ¿verdad? De lo que es la palabra de Dios. Y decíamos, el pueblo de Israel está frente al Sinaí, ¿verdad? Es sacado de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué hace el Padre? El Padre le entrega, se va a hacer el contrato matrimonial, ¿verdad? Y se hace la entrega del convenio, que son las instrucciones de vida, la Torah, ¿verdad? Como se conoce, nosotros conocimos como el Pentateuco. Y ahí es donde el Padre le entrega la Torah
y iba a entregar más el Espíritu. ¿Y qué ocurrió con el pueblo? El pueblo rechaza el Espíritu y solamente recibieron, por decirlo así, la Torá o las instrucciones, la palabra de Dios. De ahí es que el pueblo no pudo cumplir a exactitud, con fidelidad, las instrucciones de Dios, la Torá del Padre. No pudieron cumplir. ¿Por qué? Porque hacía falta el Espíritu. Y miremos un poco lo que dice Edilson, lo que dice Éxodo 20. Vamos a Éxodo. ¿Sí? Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 20, 18. Dice la palabra en Éxodo 20, 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, dice. Continúa. 19. Dice la palabra, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces vemos la expresión de un Dios de amor, la expresión de un Dios maravilloso, poderoso, incomparable, ¿verdad? Sí. Indescriptible, ¿verdad? Sí. Vemos eso. Dios se muestra relámpagos, truenos, colores de arcoíris, ¿verdad? De todos los colores, sonido de trompeta, más o menos sonido de cientos, miles de trompetas al mismo tiempo. Entonces, más o menos temblaba la tierra, ¿verdad? En el Sinaí. Y el pueblo dice, Moisés, andate vos, nosotros nos quedamos. Entonces el pueblo rechaza la comunión personal. Entendemos que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Esa intención vemos del Padre en el Pentateuco, en la Torá, cuando le entrega las instrucciones. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo rechaza el Espíritu, el estar cara a cara con Elohim, porque eso es lo que Elohim quería, estar cara a cara con el pueblo. Y que el pueblo le dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros. El pueblo de Israel rechaza la comunión personal, la comunión con el Espíritu. El pueblo de Israel, cuando hablamos, estamos hablando de las 12 tribus. Correcto. Hay algo que tiene mucho que ver con el pueblo de Israel y con nosotros hoy día. Sí. Es que tanto nosotros queremos que alguien nos hable de Dios, pero nosotros no queremos hablarle a Dios. Tanto esperamos que alguien nos hable y nos tire un mensaje de parte de Dios, cuando en realidad nosotros podemos recibir ese mensaje. Pero ¿qué pasa? Nos acomodamos. ¿Verdad que sí? Sí. Es algo que tiene que ver con lo que está mencionando ahora justamente. Porque... O sea, esa actitud, decimos siempre que la Biblia es un libro cíclico, ¿verdad? Es correcto. Se va repitiendo las cosas, ¿verdad? Sí. Los eventos. Y lo que estás diciendo es algo que se va repitiendo, que seguimos viendo, ¿verdad, Edson? Es así, es correcto. ¿Sí? Sí. Mira, si tenés algunos mensajes que querés leer. Laura Elena Cabañas, bienvenida, que el Eterno te bendiga, gracias por estar compartiendo con Laurita, nosotros. Dios te bendiga. Tú que estás ahí a través de esta red social, a través de Facebook Live, te invito a que puedas compartir este directo que estamos realizando. ¿Por qué? Porque esto es algo que nos instruye, que nos enseña, es algo que estamos aprendiendo, estamos estudiando las Escrituras en el contexto original, en el contexto correcto. Y esto nos instruye a poder caminar en rectitud y a caminar sin errores, sin tropiezos, sin nada. Así que tú que estás ahí, te invito a que puedas compartir para que pueda llegar a más personas este mensaje. La palabra dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sí. Y esta es la forma más práctica que tenemos, ¿verdad? La manera más práctica, la manera más fácil de predicar el Evangelio en esta hora es compartiendo este Facebook Live, compartiendo esta transmisión en vivo. ¿Para qué? Para que pueda llegar a más personas y las personas puedan llegar hasta este lugar y escuchar la palabra. Nuestro tema, vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Es correcto. Qué importante que un Dios de amor nos da la instrucción, el manual de vida, para que vivamos conforme a su voluntad. Por eso no nos podemos deshacer de las instrucciones Torah del Padre, porque ahí está establecida cómo vamos a vivir
con él en armonía. No andarán dos juntos, si de acuerdo no estuvieran. Las instrucciones del Padre, la Torá define hacia dónde irnos. Decíamos que la intención original del Padre es que estemos cara a cara con él. Es correcto. Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de él. ¿De qué él está hablando? El sacerdote era el que tenía la comunión con Dios. La intención del Padre era que todo el pueblo viva de cerca, tenga esa cercanía con Elohim, ¿verdad? Pero el pueblo obviamente rechazó, Qué tremendo. ¿verdad? ¿Y qué dice en el 5, Edilson? 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice. Qué espectacular. Qué tremendo, ¿no? O sea, Dios le dice, van a ser ustedes mis tesoros. Y él quería estar cara a cara con ellos. Qué correcto. Cuando hablamos de ellos, estamos hablando de Israel, las 12 tribus, más las personas que vinieron de Egipto, ¿verdad? Que no precisamente era Israel, ¿verdad? Eso también es algo que hoy se va a ir repitiendo, ¿verdad? Sí. Edison, el pueblo del Señor, Israel, es constituido por las 12 tribus. Eso es algo que siempre estamos recordando. Los judíos pertenecen a una tribu. Judío viene de Judá, que es el cuarto hijo de Jacob, pero todo Israel hace las 12 tribus. Y Ezequiel 37 nos habla, y la profecía de los huesos secos habla de la casa de Israel, que en los últimos tiempos sería resucitada. Entendemos que nosotros que entramos a través de nuestro Mesías, que pagó el precio, que hoy es como un sumo sacerdote, ¿verdad? Delante del Padre con nosotros, Él nos conecta al Padre. Nosotros somos la casa de Israel, los huesos secos de Ezequiel 37. Por eso es que somos Israel. ¿Quién confirma también eso? Hebreos, el Nuevo Testamento, Hebreos 8, citando inclusive el libro de la profecía de este libro. Seguimos. Es correcto. ¿Sí? Para que puedan entender también mal y rápido, ¿verdad? Sí. Como estaba mencionando Israel, la nación de Israel, está constituida por 12 tribus. Es lo mismo que decir, por ejemplo, los judíos solamente son una tribu, Sí. Judá, como estaba mencionando. Es lo mismo que decir Paraguay, obviamente, ¿verdad? Sí. Paraguay, y por ejemplo decir solamente Asunción. Sabemos que en Paraguay no solamente existe una ciudad que es Asunción, sino que existen varias ciudades. De la misma manera en Israel existen, en la actualidad solamente se le conoce a Israel por una tribu. Sí, Porque hay que entender que todos los judíos son israelitas, ¿verdad? Israelitas, sí. Pero no todos los israelitas son judíos. son judíos. Es correcto. Asimismo, nosotros somos sanlorenzanos, Sí. ¿verdad? O sea, de San Lorenzo, la ciudad de San Lorenzo, pero somos paraguayos, ¿verdad? Paraguayos. Y el que vive en Encarnación o en otros departamentos del país también es de Paraguay, ¿verdad? De la nación de Paraguay. Y así mismo también es. Esas son cosas aparentemente tan básicas, pero a veces olvidamos, ¿verdad? Inclusive, vale la pena resaltar esto, que nuestros hermanos judíos, pero ya con una enseñanza que viene del judaísmo, hablan, por ejemplo, por darte un ejemplo, ellos dicen que en el monte Sinaí estaban los judíos, dice. Y judío es una tribu nomás, ¿verdad? Entonces, pero es una forma de creer también, así como hoy también a nosotros se nos enseñó que Israel es la nación, los judíos, ¿verdad? Correcto. Pero Gálatas 3:29 nos habla que aquellos que entramos por Yeshua somos hebreos, somos hijos de Abraham. Abraham fue el primer hebreo, nosotros entramos por gracia a través de Yeshua. Y por eso entendemos que somos Israel, porque Yeshua dijo cuál era su misión, la casa de Israel. Amén. Seguimos. Necesitamos nomás aclarar eso un poquito, ¿verdad? Porque muchas veces quiere confundirse Sí. la persona, entonces es mejor. Sí, queremos meter todo en una misma bolsa, ¿verdad? Correcto. La condición para que seamos su especial tesoro Wow. es que estemos alineados en obediencia a sus instrucciones. De esa forma, nosotros somos su especial tesoro, Edison.
Qué tremendo, ¿no? ¿verdad? Sí, Cualquiera quiere ser su especial tesoro, ¿verdad? es correcto. Pero no todos queremos llegar a escuchar su voz y a ser parte de ese pacto. ¿Qué te parece esto? Sí. Cualquiera quiere ser su especial tesoro, pero no Sí. cualquiera puede serlo. Sí, es cierto. Así es. Porque como uno es su especial tesoro. Yahweh, nuestro creador, estableció que es a través de la obediencia. ¿A qué cosa? A sus instrucciones. A sus instrucciones. Edison, miremos un poco lo que dice Ezequiel 36. Vamos a hacer bien. Ezequiel 36 dice, 36-26, después de que la casa de Israel, estamos hablando de una vida en el espíritu, ¿verdad? Y Ezequiel 36 también está hablando de la casa de Israel. Increíblemente, siempre decimos esto, que los profetas, desde Isaías prácticamente hasta Malaquías, habla del reino dividido, ¿verdad? Sí. Y el Padre no se queda nada más, el reino está dividido. No, la intención de enviar un Goel, a Jesús, es justamente para restaurar el reino de Israel. Necesitamos entender eso, que si escuchamos la voz de Jesús, somos parte del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento nos confirma eso. Decíamos en Hebreos 8 está eso, ¿verdad? Sí. Acá el profeta Ezequiel, referente justamente a la casa de Israel, dice en Ezequiel 36-26, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestro corazón, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿De qué habla el corazón de piedra? De un corazón insensible, ¿verdad? Y por eso Dios desde el principio en Deuteronomio inclusive ya está: circunciden el prepucio de su corazón, ¿verdad? Necesitamos tener un corazón sensible. ¿A qué cosa? Al Espíritu. Y el trabajo del Espíritu es hacer viva la palabra de Dios en nosotros. Esto también es algo muy importante, Sí, que aclarar a las personas, porque muchas veces pensaban que, es decir, en mucho tiempo cuando a mí me enseñaban de esta manera, me enseñaban que el Eterno quita de vos el corazón de piedra y te pone un corazón de carne. sí. ¿En qué sentido? En que nosotros cuando no le conocemos al Eterno somos malos, pero Él quita a nosotros ese corazón de piedra y nos hace buenos. Ya está blandito tu corazón. Cuando Sí. en realidad se refiere a que Sí. a un corazón sensible a qué, a la voz, un corazón sensible a qué, A caminar en obediencia. a caminar en obediencia, Así mismo es. a que cuando nosotros estemos por errar o cuando estemos en el camino incorrecto, Sí. el Eterno nos esté hablando y nos esté diciendo: hey, estás errando, Sí, así es. te estás desviando. Así es. Ahora mira, esta profecía es para la casa de Israel. En otras palabras, podemos traducir para el cristianismo, Es correcto, ¿verdad? Sí. Porque la casa de Israel, Jesús, Yeshua HaMashiach, Mateo 15:24, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando le habla a esta mujer, ¿verdad? De Sidón. Jesús establece cuál es el motivo de su misión, ¿verdad? Que es reunificar, reconstruir, restaurar el reino de Israel, ¿verdad? Acá dice: os daré un corazón nuevo. ¿Por qué necesitamos un corazón nuevo? Porque necesitamos tener un corazón de carne y no el corazón de piedra. El corazón de carne es el que obedece los mandamientos de un Dios de amor. El 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Eso que tanto nos dijeron: no la ley, ustedes no la ley, por no entender las cartas del apóstol Pablo en su contexto. La mayoría, en un 90% inclusive, si podemos decirlo así, de las iglesias cristianas te dice: por no entender las cartas de Pablo, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sin entender por qué el apóstol Pablo dijo eso. Acá la profecía dice que Él va a darnos el Espíritu Santo, que vino en la fiesta de Shavuot, en Pentecostés. Nos va a dar el Espíritu Santo ¿para qué? No vino el Espíritu Santo justamente para que nosotros andemos en leyes de hombres, en doctrinas de hombres, sino acá dice, sencillo es. En el 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Ahora, ¿qué ocurre? Este fenómeno
que yo siempre menciono, Edison, y no nos vamos a cansar de mencionar. Como no se puede dejar de cumplir la profecía de Oseas 4:6, que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, siempre decimos, ahí encontramos dos tipos de personas. Está el que perece por falta de conocimiento y está el que rechaza. Está el que dice: no, a mí se me enseñó así, la ley es para los judíos, para nosotros no, para nosotros es la gracia y viva la pepa. Vivimos como queremos, ¿verdad? Es correcto. Y acá es clarito, necesitamos, y este versículo, esta profecía, confirma Hebreos 8. Hebreos 8 también dice que vamos, y también Hebreos 10, creo que habla de eso. Dice que nosotros vamos a volver al pacto, la casa de Israel va a volver al pacto, para andar en los mandamientos de Elohim. Y Yeshua confirmó la totalidad de los mandamientos. Por eso que no tiene sentido la ecuación de nuestras doctrinas cristianas, porque si Yeshua confirma Mateo 5, 17, 18 y 19, confirma la totalidad de los mandamientos, y nosotros decimos: no, son dos nomás. No, pero ¿de qué estaba hablando? ¿Cuál es el contexto de amar a Dios y amar al prójimo? ¿De qué estaba hablando? Eso nada más eran representativos. O sea, no podemos dejar de lado que el espíritu, vivir una vida en el espíritu, es vivir una vida en obediencia a las instrucciones, a la Torah del Padre. Por eso la iglesia primitiva se movía como se movía. Vivía en obediencia a las instrucciones. No estamos hablando de justificarnos a través de los mandamientos, para nada. No, como decía el apóstol Pablo, salvo por gracia para andar en lo que se estableció de antemano. En toda la Biblia está. Juan también dice que aquellos que realmente aman a Dios, la forma de mostrar amor, 1 Juan 5:3, es guardando los mandamientos. Y dice: no son difíciles de cumplir. Para aquel que dice: no, ni los judíos pueden cumplir, menos nosotros. No. 14:15, si mamá, y guardar mis mandamientos. Totalmente. O sea, y si leemos eso con entendimiento, entender que Jesús dijo: si mi mamá es guardar mis mandamientos, la mejor manera de mostrar amor a Jesús es guardando sus mandamientos. Y él habla en Mateo 5, 17, 18 y 19, que están los que son pequeños y los que son grandes en el reino de los cielos, los que enseñan a favor y los que enseñan en contra. ¿En qué grupo estamos? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, ¿Qué enseña mi iglesia? ¿Enseña en contra o a favor de los mandamientos? ¿Será que me enseña la totalidad de los mandamientos como dice Jesús? Porque Jesús dijo que en ningún punto podemos sacar, ¿verdad? O sea, necesitamos entender esto, que el Espíritu se nos fue dado para obediencia a las instrucciones del Padre. Pero mira, Edison, siempre, la vez pasada hablamos de la verdad, en el programa anterior, siempre lo que está en juego es: el enemigo crea estrategias. Desde el Edén creó estrategias para desviarnos de la instrucción del Padre. Siempre el enemigo te dice: no, precisamente el Padre te dijo eso o te quiso decir eso. Él crea un camino alternativo a la instrucción del Padre. Eso hizo con Eva. Y así hizo con muchos. ¿Qué es lo que siempre está? ¿Contra qué es lo que el enemigo siempre atenta? No con una gran mentira, sino con una mentira disfrazada de verdad. Y nosotros, sin mucho entendimiento de las Escrituras, tragamos esa verdad y ahí nos hacemos esclavos. Me hace recordar a una situación que pasaba anteriormente. Yo en mi primer trabajo, ¿sí? Trabajaba en un laboratorio. Sí. Y yo les voy a ser sincero y le voy a hablar acá. Hay un término que se usa que se dice a calzón quitado, como se dice. A calzón quitado, sí. Voy a poner mi corazón en mi mano ahora. Y cuando yo quería tener la razón, porque siempre quería tener la razón en el pasado, hacía esto. Si la otra persona tenía razón, lo que yo hacía, aprendí a otras personas también, era decirle lo que esa persona estaba diciendo, pero con otras palabras. Lo que estaba haciendo es que supuestamente yo tenía la razón, pero le hacía un juego de palabras. Sí. La misma cosa es el enemigo muchas veces, como vos dijiste. Sí. Es una mentira disfrazada de una verdad. Pero ¿qué pasa? Lo que él apela es llevarnos a hacer lo que nuestra alma, nuestra mala inclinación quiere o desea. Entonces, nosotros cuando encontramos algo y un escudo perfecto de las cartas del apóstol Pablo fuera de contexto, cuando agarramos que la Torá, las instrucciones del Padre para los judíos, y en toda la Biblia, no, Yeshua no habló de eso, los apóstoles no hablaron de eso. Entonces necesitamos analizar siempre el origen de nuestra cultura cristiana evangélica, o ponerle el rótulo que quiera, ¿verdad?
Miremos un poco lo que dice Edison en Deuteronomio, algo que está tan en contra de que el Espíritu pueda ser real en nosotros, la palabra de Dios, y que nos lleve el Espíritu Santo a obedecer la palabra de Dios, a la cual el fundamento bíblico que yo digo que el Espíritu Santo nos lleva siempre a la verdad. Juan 16:13. Hay otro pasaje también, pero vamos ahora a Juan 16:13. Miremos lo que dice. ¿Tenés? Sí. Dice la palabra en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Espectacular. Él habla de toda la verdad. Jesús habló de toda la verdad. Mateo 5:17 habla de toda. Entonces tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra enseñanza. ¿Qué tenemos? Tenemos medias verdades, tenemos toda la verdad. ¿No nos sacaron algo seguro? Miremos lo que... Mira, esto habla de que el Espíritu Santo nos lleva siempre a la totalidad de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. El Espíritu siempre nos lleva a esa totalidad. Miremos lo que dice Deuteronomio 12. Deuteronomio 12. Algo que está en contra también de la verdad. Y miremos si no nos identificamos un poco con eso. Dice 12:8. Dice: no haré así como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Esta es una característica también ahora, ¿verdad? Hablamos de que por qué existen tantas denominaciones, porque cada uno sacó su contexto. Yo creo que acá dice esto. Siempre decimos la Biblia, no podemos analizar a lo que vemos nomás. No, acá dice. Necesitamos conectar con el total de las Escrituras. Completo debe ser siempre nuestro panorama. No podemos agarrar una carta, las cartas de Pablo, o Gálatas, o Efesios, Romanos, y darle nuestra aplicación, porque yo ya creo eso y acá dice. Ponemos siempre el ejemplo de Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Cuando miramos el fin de la ley es Cristo, decimos, la ley sirve hasta Cristo. Cuando miramos bien ese pasaje en el original, nos damos cuenta que la palabra fin es la palabra telos en el griego, que es la palabra que está hablando de propósito, de finalidad, de resultado. Entonces, cuando leemos el propósito de la Torah es Mashiach, es Cristo, ahí cambia. Y entonces tiene sentido lo que venía antes. O sea, ponemos ese ejemplo nomás, Edison, pero mira, ¿con qué nos encontramos acá en Deuteronomio 12:8? Deuteronomio 12:8. No haréis, Dios nos dice, hay una orden de parte de Dios, no haréis, ¿qué cosa? Eso es lo que a nosotros se nos antoja, porque eso es lo que prima en nuestra doctrina. No, yo creo que acá dice esto. Esto para mí es la verdad. La verdad está totalmente relacionada a la esencia del Padre. Vamos a darle la bienvenida también vamos a ver aquí, Edgar Caballero, bendiciones, dice Dios te bendiga, gracias por estar compartiendo con nosotros este momento, Pastor Edgar Caballero. Carlos Alves, amén, bendiciones. ¿Podrían explicar cuándo Dios quería dar el Espíritu Santo a su pueblo en el Sinaí? Ya lo vamos a explicar. Ya estuvimos mencionando, sí, pero vamos a volver a mencionar. Dice Javier Antonio Centurión Duarte, bienvenido, gracias por estar compartiendo con nosotros este momento. Horacio Doldán, bienvenido, gracias por estar también presente. Marta Alves, muchísimas gracias por estar también presente con nosotros. Bendiciones, excelente el programa, dice. ¿El pastor cómo? Edgar Caballero. No le conozco, ¿le conozco? No. Qué bueno, bienvenido. Geli de Hernández, Dios les bendiga, hermanos, dice. Geli, Dios te bendiga, gracias por estar compartiendo con nosotros en este momento y perdón si estoy mencionando mal tu nombre. ¿Es Geli o Geli? No sé. Pero sí, bienvenida, gracias por estar compartiendo con nosotros. Hablamos, alguien pregunta sobre cuando Dios le entrega el Espíritu Santo, veíamos que el pueblo rechaza la relación cara a cara. Entendemos que el Nuevo Testamento también nos explica un poco esto. Nos explica que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión es del Espíritu Santo. Entonces, lo que entendemos también es que el Padre quería tener una relación cara a cara. Veíamos en Deuteronomio, Éxodo 19:5,
Él quería una relación cara a cara. El pueblo le dijo a Moisés, andate vos, que no hablemos nosotros con Elohim. Ahí se posterga. Y entendimos, siempre decimos, esto se postergó 1200 años después que Yeshua haya ascendido al cielo, en la fiesta, en el calendario profético de Elohim, en la fiesta del Eterno, que es Shavuot, nosotros conocemos como Pentecostés, viene el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo en una fiesta establecida. No hay que se ponen a orar, nomás como nos enseñaron, se ponen a orar y estar ahí, no. Ellos, había una cuenta, le llaman la cuenta del Omer, o sea, como una cuenta regresiva hasta que llegue 50 días después de, hasta Shavuot, ¿verdad? Una cuenta en decreciendo, vamos a decirle, Sí. que va de mayor a Sí, menor. entonces, claro, se reunían para orar, para estar juntos, para meditar, se hace un análisis, un autoanálisis para prepararse para ese momento, que es la fiesta de Shavuot. Cuando hablamos de Pentecostés, que es Shavuot, estamos hablando de una fiesta establecida por el Eterno. Siempre decimos y mencionamos que hay 7 fiestas establecidas por el Eterno que no son de los judíos. Levítico 23 dice que las fiestas son del Eterno, son de Yahweh, dice. Entonces no podemos decir, es un argumento totalmente sin fundamento decir que son para los judíos. Ahora, si analizamos el origen de todo, cómo ocurrió, nos robaron allá en el primer, segundo, tercer siglo, nos robaron. Entonces estamos volviendo a las riquezas del corazón del Padre, que son las 7 fiestas. Yeshua en su segunda venida vuelve a venir en el calendario profético. Más adelante vamos a ir hablando también de eso. No viene en cualquier momento como nos enseñaron. Viene en una fecha establecida en el calendario profético. El día ni la hora nadie sabe, una expresión idiomática que hace referencia a la fiesta de Yom Teruah, que también se practica en un día inestable, que no precisamente se sabe el día, a eso se refiere. Es una expresión idiomática, pero necesitamos entender que el apóstol Pablo es un conocedor de la Torah. Yeshua Mashiach, Jesucristo, un conocedor de la Torah. Cuando él dice el verano está cerca, o cuando él está haciendo una expresión idiomática, nosotros hoy no entendemos. Necesitamos entenderle a Jesús en su contexto cultural, que es el contexto hebraico, no griego. Decíamos que acá vemos características en Deuteronomio 12, 8 de lo que hoy vemos en nuestra doctrina, hacer cada uno lo que bien nos parezca. Miremos lo que dice Isaías 5:20. Isaías 5:20. Como la palabra nos instruye a volvernos de nuevo al corazón del Padre. Isaías 5:20, si tienes algún saludo y querés leer. No tenemos hasta el momento, ¿verdad? Sí. Muchos likes, muchas Dice, reacciones. Hay de los que a lo malo dice bueno y a lo bueno malo, que hace de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué tremendo, ¿no? O sea, la Biblia siempre nos enseña a que hablemos las cosas como son, hablemos la verdad. Yeshua tampoco nos habló de algo relativo, Yeshua habló de algo absoluto. El que no es conmigo, es contra mí. Si Yeshua habló de la totalidad de las escrituras, y al irse, él nos dio una fuerte recomendación, y nos dijo, enséñenle todas las cosas. Cuando Moisés profetiza en la Torá, se profetiza de la vida de Yeshua, dice, a él oiréis. O sea, hay una fuerte advertencia de parte de Yahweh y de nuestro Elohim que necesitamos oír el consejo de Jesús. Y si Jesús dijo, Yeshua HaMashiach, escudriñen las escrituras, Yeshua nos advierte que el error viene por desconocer las escrituras, el poder de Dios. Entonces tenemos que tomar el consejo. Yeshua nos dijo que las escrituras están activas en su totalidad. No podemos pasar por alto ese consejo. Qué tremendo esto, Israel, ¿sí? Realmente, porque, y discúlpenme, pero es algo que tenemos que mencionar y es algo donde tenemos que realmente sentarnos, ¿sí? Y quedarnos fijamente con este comentario. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos tantas doctrinas, ¿sí? Y la palabra, justamente tú estabas mencionando recién que decía, el que no es conmigo es contra mí. Y después ¿sí? decía también, el que no junta desparrama, dice la palabra, ¿verdad? Sí, así He escuchado muchas veces a muchos pastores decir esto,
Y no Estamos solamente hablando mal de pastores, obviamente nosotros no estamos tocando el manto de nadie. pero es algo que tenemos que mencionar y es algo el cual tenemos que prestar atención, levantar los oídos y abrir bien los ojos. Porque he escuchado muchas veces decir esto: si no le gusta mi doctrina, váyanse a otra iglesia y sigan esa doctrina, porque mi doctrina, la que yo estoy enseñando aquí, es santa y las otras así. Sí. Es una de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque vemos tanta gente hoy en día que se está apartando o cae y no puede levantarse, o se levanta, cae, se levanta, cae. Hay muchas cosas de las cuales hoy nos estamos viendo que es que nuestra fe, que nuestras doctrinas no están realmente sobre la roca, no están realmente constituidas sobre algo sólido. La roca es Yeshua. Sí, es correcto. Sí. Como normalmente decíamos, que como cuando se va a construir algo, que el cimiento, la base, que la base realmente también sólida, es algo que está fluctuando mucho. ¿Por qué? Porque no estamos realmente escudriñando correctamente las escrituras. Es algo el cual nos tiene que despertar y decirnos: hey, es momento de despertar, es momento de estudiar, es momento de adentrarnos en su contexto correctamente las escrituras. Cuando decimos escudriñar en su contexto, estamos diciendo en el contexto original, estamos diciendo en el contexto en la cual fue escrita esto. ¿Por qué? Porque si yo, paraguayo, me siento a escudriñar las escrituras en mi contexto, en el español, en el contexto de mi nación, y después quiero otra vez traducir en el contexto al cual no es el contexto correcto, que es el griego romano, me voy a confundir y voy a terminar errando. Muchas prédicas he escuchado: en el griego significa tal cosa, cuando en realidad no tendría que ser en el griego, tendría que ser en el hebreo. Y esto muchas veces medio que me aira. ¿Por qué? Porque yo también mucho tiempo estuve errado. Y mucho tiempo le estaba diciendo a las personas: andate al norte, cuando en realidad había sido al sur. Necesitamos volver, lo que estamos diciendo siempre acá es que volvamos a lo establecido. No nos vamos a cansar de decir esto. Es correcto. Volvamos a lo establecido. Saquemos nuestras opiniones, ¿verdad? Porque la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿verdad? Miremos lo que dice Proverbios 3:7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál es la mejor manera de temer a Dios? Obedeciendo sus instrucciones, ¿verdad? Estamos hablando de vivir una vida en el Espíritu. El apóstol Pablo nos da una fuerte advertencia de lo que es vivir una vida en el Espíritu. Miremos lo que dice Romanos 8. Está delicioso el programa hoy. Una vida en el Espíritu. Todos queremos una vida en el Espíritu. Lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué es lo que está en contra de vivir una vida en el Espíritu? La carne. ¿Y qué es vivir en la carne? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces, si tenemos en cuenta que Dios le dice a su pueblo: ¿sabes? Que no anden como a ustedes les parece, porque eso es lo normal. Cada uno hace lo que bien le parece. Vemos en el libro de Jueces, también vemos que el pueblo de Israel, ¿verdad? No tenía rey y cada uno hacía, el factor común era cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que necesitamos desconectar y volvernos a lo establecido. ¿Qué es lo establecido? Las instrucciones del Padre. ¿Por qué decimos una y otra vez hagamos una auditoría? Porque a veces creemos que estamos en lo establecido y no es así, Edilson. Es correcto, ¿verdad? Sí. No estamos en lo establecido, necesitamos volvernos al corazón del Padre. Una de las evidencias que no estamos en lo establecido es que ni conocemos las fiestas establecidas por el Eterno. Siempre mencionamos esto: practicamos cualquier fiesta de cualquier lado sin saber cómo y por qué, y le queremos poner un lindo rótulo o argumentos, siendo que Dios del cielo nos dice una y otra vez, le dice a su pueblo: ¿sabes qué? No me ofrezcan a mí las prácticas de las naciones extranjeras, no me ofrezcan a mí, yo ya tengo lo establecido, lo que yo establecí, que es su Torah, sus instrucciones. Él estableció las fiestas. No necesitamos nosotros agregar, porque la palabra dice que si nosotros no guardamos los mandamientos o no nos enfocamos a guardar en su totalidad los mandamientos, o sea, vamos a vivir una vida no en comunión con Dios. Por eso Yeshua le dijo:
de labios me honra ese pueblo, haciendo referencia también a una profecía. Y le estaban diciendo a los entendidos de la época. Jesús le decía, ustedes invalidan la Torá de mi padre. Le hablaba del judaísmo de la época. El judaísmo de la época cometió un error. Ponía las leyes orales o las tradiciones a nivel de la Torá, de las instrucciones del Padre, ¿verdad? Hoy el cristianismo no es diferente. Ponen las leyes orales, las costumbres paganas a nivel de la palabra de Dios y encima de la palabra de Dios. Y dicen, no, es para Jesús, dice. Y hay argumentos tan sin sentido. A veces escucho, dicen, no, pero yo solamente quiero predicar el evangelio en Navidad o esto, aquello. Dice, vos puedes predicar el evangelio cuando quieras. Todos los días. Todos los días. O sea, un escudo muy insignificante es decir eso, ¿verdad? Eso sería, por ejemplo, decir, si yo solo quiero predicar en Navidad, entonces quiere decir, yo solo quiero predicar en un altar, yo solamente quiero predicar en un púlpito, sí. Y no es así. Cualquier lugar, cualquier momento es bueno para predicar el evangelio. Cualquier tiempo. Edison, mira, lo que nos dice Romanos 8, miren por lo que nos dice Romanos 8. ¿Qué tenía ya Romanos 8? ¿8 cuánto? 8, déjame ver acá. Romanos 8:7. 8:7. Sí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Sí. Porque no se sujetan a las instrucciones, a la ley de Dios. A la ley de Dios. Sí. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne. Excelente. El 7. El 7. Sí. Por cuanto los designios de la carne. ¿Qué es lo que no se quiere someter a la Torá del Padre? La carne. El carne. O sea, cuando te das cuenta que no te querés someter a las instrucciones, no es un argumento válido decir, no, a mí se me enseñó así, o mi doctrina dice eso. No, la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos enseña que lo que no se quiere someter a las instrucciones del Padre es la carne. Por eso necesitamos auditar nuestra fe. ¿Quién nos habla de auditar nuestra fe? Jeremías 6:16. Paraos en los caminos, mirar, preguntar por qué cosa, por las sendas antiguas. ¿De qué está hablando la senda antigua? Volvernos al corazón del Padre, a la Torá, a las instrucciones, al Tanakh, volvernos a la esencia de la palabra. Otra llamada de atención, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, 2 Corintios 13:5, nos habla de que probémonos, estamos peor en la fe, ¿verdad? Es correcto. Estamos peor en la fe, decía en nuestro contexto cultural, ¿verdad? ¿Será que estamos en la fe verdadera? ¿Será que estamos en el camino correcto? Sí. Es una pregunta que tenemos que hacernos continuamente. ¿Por qué necesitamos hacer esa auditoría? Porque necesitamos entender si le ofendemos o no a Dios en algo. Si estamos en lo correcto. El apóstol Pablo dice, examinadlo todo. Necesitamos examinar. No es porque tu maestro o tu líder usa un traje nomás. No, ya reverencia. ¿Verdad? Pastor más o lo otro, ¿verdad? Papaí más, ¿verdad? Nos acostumbramos a eso, ¿verdad? Bueno, dice, el 8 dice, pero si Cristo, el 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el espíritu en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu, leí mal, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Cuando hablamos de la palabra justicia en la Biblia siempre está relacionada a las instrucciones del Padre, a la Torá del Padre. Las instrucciones, justicia o verdad, cuando encontramos, me está refiriendo a la palabra de Dios. Acá, ¿cómo vive nuestro espíritu? Dice, a través de la verdad, a través de la instrucción del Padre. Así vive nuestro espíritu. ¿Qué nos dice Efesios 5:9, cuando hablamos de espíritu? Efesios 5:9 dice, porque el fruto del espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Encontramos acá el término justicia y verdad. Se está refiriendo a la palabra de Dios. El espíritu trabaja con la palabra. Debemos desde el Génesis, ¿verdad? Después vemos en la entrega de la Torá en el Sinaí al pueblo, a las 12 tribus, al pueblo de Israel, se le entrega el espíritu y la verdad. Jesús habla de estos dos componentes. Dice,
que los verdaderos adoradores le van a servir, adorar, está relacionado con la palabra abodá, que es servicio, ¿verdad? Le van a adorar, le van a servir al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo? Porque estos dos complementos no podemos separar juntos. La obediencia a la palabra de Dios es la mejor manera de decir somos espirituales. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que la Torah es espiritual. Amén. Y si la Torah es espiritual y queremos ser, estamos en contra de la Torah, entonces ¿por qué estamos en contra de lo espiritual? Porque el espíritu, su mejor herramienta es la palabra, las instrucciones del Padre. Las instrucciones del Padre, el Espíritu Santo. Por eso dice Juan 16:13 que nos va a llevar a toda verdad, no a la mitad ni del Nuevo Testamento, no, a toda verdad. Jesús habla de toda verdad. El apóstol Pablo habla, toda escritura es inspirada, toda, nos está dando un mensaje fuerte, todo, completo, nos habla de la totalidad, siempre. Hay un dicho también que siempre escuchamos: somos imitadores de Cristo. Sí. Somos imitadores de Jesús. Entonces, si somos imitadores de Jesús, ¿cómo tenemos que andar? Primera Juan 2:6, debemos andar como Él anduvo. Él amaba las instrucciones, amaba las fiestas, amaba la fiesta del Eterno. ¿Nunca te preguntaste si Jesús guardó Navidad? No, ¿verdad? Bueno, eso es otro tema. Otro tema que más adelante vamos a estar conversando. Sí, porque si Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Sí. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como Él, sencillo, clarito, ¿verdad? Pablo, sí. Sed pues imitadores de como el Dios de Cristo. Sí. Mira, seguimos en Romanos 8. Romanos 8 nos dice que nuestro espíritu vive a causa de la Torah del Padre, de las instrucciones del Padre. El 7:12, Romanos 7:12 dice: de manera que la Torah a la verdad, el apóstol Pablo, al cual nosotros decimos que es anti-Torah, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Si la Torah tiene estos elementos, eso es lo que va a producir en nosotros. Entonces tendríamos que estar empapados de las instrucciones del Padre, de la Torah del Padre. No deberíamos dejar de lado, porque lo que nos muestra cuál es pecado es el Torah. ¿Qué es pecado? Es la Torah. Porque no nos podemos decir, no, la Torah es para los judíos, y después le predicamos a la gente por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que define pecado? La Torah es lo único que define pecado. Entonces no podemos deshacernos de la Torah, ¿verdad que no? Es correcto. Vemos a Pablo inclusive haciendo un voto, cumpliendo al pie la letra de la Torah. En Hechos, cuando él se rapa la cabeza, el voto del Nazir, ¿verdad? Pero pues otro tema de Dios, ¿verdad? Sí. Acá estamos hablando de que la Torah produce eso en nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu, cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de lo que es vida, justicia, bondad, ¿verdad? Y camino hacia la estatura del varón perfecto. Y la carne está hablando de desobediencia a la Torah, de desobediencia, de muerte, de hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Es correcto. Por eso Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, porque pusieron encima de la Torah del Padre, las instrucciones del Padre, pusieron mandamientos de hombres. Que hoy en día no estamos muy lejos. No, para nada, estamos cerquita, cerquísima, ¿verdad? Sí, es correcto. Cuando Jesús le habla a Nicodemo, también le habla de un nacimiento, de nacer de nuevo. El nacer de nuevo también es una expresión que se usaba mucho en esa época. El nacer de nuevo, el gentil que venía y quería entrar al pueblo de Israel, le llamaba a ello nacer de nuevo, porque pasaba por un proceso que el judaísmo establecía, ¿verdad? Sí. Y de esa forma nacía de nuevo. Creo, si no me equivoco, Cornelio era uno de ellos, ¿verdad? Sí. Un prosélito, ¿verdad? Que se hacía, pero pasaba por unos ritos establecidos también por el judaísmo, ¿verdad? Entender el contexto del primer siglo es muy importante para saber por qué el apóstol Pablo discutía con el apóstol Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Entender qué regía en ese entonces, ¿verdad? Por ejemplo, hoy desconocemos lo que es la casa de Shammai y la casa de Hillel, que eran dos fuertes, grandes influencias en el pueblo hebreo, en el pueblo judío. Hasta hoy día, las leyes orales tan fuertes,
Y no estamos en contra de leyes morales que son buenas, así como en el cristianismo hay costumbres muy buenas. Cuando las leyes morales ponemos encima de las instrucciones del Padre, va contrario a la voluntad del Padre. Como cuando Dios te dice, no me ofrezcas esa fiesta que traes de Babilonia, y vos decís, no, igual te voy a ofrecer porque es para Jesús. O sea, en mi corazón está adorarte en esa fiesta. Sí, no importa la intención. En otro programa hablamos que nuestra intención es nada cuando no estamos alineados a las instrucciones del Padre. Vemos eso en el pueblo de Israel, con el becerro de oro. Ellos dijeron, Aarón, vamos a hacer fiesta. Aarón dijo, vamos a hacer fiesta a Adonai el otro día. Tuvo buena intención, claro que sí, pero no estaba alineado al propósito del Eterno. Y Dios le dice a Moisés, bájate porque el pueblo se corrompió, pero ellos tenían buena intención. Usa quería atajar el arca, tuvo buena intención y Dios le fulminó, ¿verdad? Tuvo buena intención, sí. El apóstol Pedro le dio a Jesús y Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque le quería alejar del propósito de Dios. Y Pedro le dice, compadecete de vos mismo. No que no te vas a morir, le dice. ¿Pero por qué? ¿Tuvo buena intención? Sí. Bueno, la noticia es, mi querido hermano, tu buena intención, nuestra buena intención, cuando no están alineadas a la voluntad del Padre, a las instrucciones del Padre, es nada. Lamentablemente es así, pero necesitamos despertarnos de esa entre paréntesis, buenas intenciones. Las intenciones y poner como aval nuestro corazón. Jeremías 17 dice que el corazón del hombre es lo más engañoso. No podemos poner como un aval nuestro corazón. Hablando, no, necesitamos conectarnos a través del Espíritu a las instrucciones del Padre, ¿verdad? Es correcto. Jesús le habla a Nicodemo de un nuevo nacimiento. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque cómo se transgredió, cómo entró el pecado a través de romper la instrucción del Padre. Tenemos una pregunta acá Sí. muy importante. Dice, ¿por qué Israel toma poco el mate? Ahora ya tomo. Estoy tomando. Sí, parece que no se le seca tan rápido el carburador como se dice. Saludos desde Concepción, dice Edgar Caballero. Saludos para tu familia. Edgar. Sí, le conozco. Un amigazo. Edgar, sí, en Concepción. Espectacular, un pastorazo de Edgar. Sí. Saludos para Concepción, para esa ciudad. Que el Eterno bendiga Concepción. Sí, ¿verdad? Ahí tenemos nuestros parientes también. Sí. Qué bueno. Sí. Hay que ir un día de esto entonces a visitar Concepción. Sí, claro que sí. Ya tenemos una cita marcada ahí para Concepción. Volvemos al tema. Sí. Estamos hablando de que necesitamos tomar este consejo de vivir una vida en el Espíritu, y el Espíritu, su mayor herramienta es las instrucciones del Padre. No existe otra herramienta que el Espíritu toma, porque el Espíritu Santo nos lleva a obedecer la palabra de Dios en su totalidad. Romanos 8:14, ¿qué nos dice? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Los que viven a su antojo? No. Acá dice, porque todos los que son guiados, y el Espíritu Santo, ¿a qué nos guía? A toda, ¿verdad? A la Torá del Padre, a las instrucciones, a toda. Toda escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y acá dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. A veces asociamos también con el ruido, ¿verdad? Ser guiado por el Espíritu o por siento en mi corazón, ¿verdad? No decimos que el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, a nuestra mente, por supuesto, no. Sino que el Espíritu Santo habla a nuestra mente, a nuestro corazón, sino entendemos que siempre necesitamos conectarlo a la base suprema, que es correcto. Las Sagradas Escrituras. A veces escuchamos decir que nuestra autoridad es la palabra de Dios, pero si hacemos una auditoría a nuestra doctrina cristiana, realmente le somos más fiel a nuestra denominación, porque a veces encontramos cosas que estamos practicando que las instrucciones, la palabra de Dios nos dice que no, y nos damos cuenta y hacemos caso omiso, cerramos nuestro oído, ¿verdad? Ahí se aplica lo que dice Oseas 4:6. El pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por cuánto? Está el otro. Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Qué hiciste con el desafío que te dieron, que tenés que volver a las sendas antiguas, al corazón del Padre? No
yo me voy a quedar nomás así como a mí se me enseñó, ¿verdad? A veces esa es la actitud. Necesitamos volver al corazón del Padre en su totalidad y desconectarnos de nuestras costumbres paganas, ¿verdad? Acá dice que el Espíritu Santo nos guía. Estos son los que son hijos de Dios. ¿Tenemos algún saludo de Dios? No, continuamos. La palabra de Dios, Jesús, no sé por qué me fui a ese tema, ¿verdad? Habla con Nicodemo, ¿verdad? Sí. Él era un principal, ¿verdad? Nicodemo le dice a Jesús le dice, ¿cómo vos sos maestro de Israel y no sabes esto? Que le hablaba del nuevo nacimiento. Él tenía que nacer de nuevo, pero le hablaba de un nuevo nacimiento, de nacer del Espíritu. ¿Por qué? Entendemos que en Edén la raza se corrompió, ¿verdad? Y de ahí venimos con una mancha pecaminosa de pecado. Adán y Eva son creados a imagen de Elohim. Después lo que nacen después de Adán y Eva son creados a imagen de Adán y de Eva, ¿verdad? Eso también es otro tema que nos dijeron que nosotros somos a imagen de Dios, ¿verdad? Pero entendemos que cuando Dios le crea a Adán, Adán no tenía pecado, ¿verdad? La naturaleza de Adán era otra. Y si no me equivoco, el 75 o el 85% de la naturaleza que tenía Adán, después ya no tuvo, ¿verdad? Cayó esa naturaleza. Después nosotros nacemos, ya nacemos con una mancha de pecado. Entonces ya nacemos a semejanza de Adán, ya no a semejanza de Elohim. Bueno, necesitamos entender que somos semejanza de Adán en ese sentido, ¿verdad? ¿Quién confirma esto? La palabra en Génesis 5:3, ¿verdad? Porque no quiero que alguno diga, Israel está diciendo que no somos semejanza de Dios. No sos. Es algo muy profundo que vamos no sos semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque a no ser que haya nacido antes que de Adán, ¿verdad? Lo que ahora vamos a hacer es vamos a darle una ojeada de paso. Grandes rasgos, vamos a decirle. Sí. Pero es algo muy profundo el cual tenemos que estudiar. Sí. Que vamos a ir tocando en los siguientes programas de En Honor a la Verdad también. Lo que recién acabo de decir confirma también Génesis 5:3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. Nosotros venimos ya después de eso. Entonces entendemos, ¿verdad? Inclusive después viene Seth, después viene Nos, después viene Noé y después viene, y así sucesivamente, Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí venimos nosotros, el pueblo de Israel. Entendemos que venimos de la casa de Israel esparcida en las cuatro esquinas del mundo, ¿verdad? Entonces, venimos de ahí y por eso Jesús le habla del nuevo nacimiento a Nicodemo. Jesús le habla de nacer de nuevo. El apóstol Pablo, Jesús le habla de dos cosas, del agua y del Espíritu. Está hablando de la misma, ¿verdad? Del bautismo, ¿verdad? Que es un símbolo de se sumergían totalmente y entendían que nacían de vuelta, pero también necesitaban nacer del Espíritu. El que nace del Espíritu, Jesús explica también que así como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va. O sea, no podés hablar de algo lógico cuando hablamos de nacer del Espíritu. Pero ¿por qué necesitamos eso? Porque se necesita restaurar la creación, ¿verdad? El origen que fue pecaminoso. Por eso Jesús le habla de ese nuevo nacimiento. También el apóstol Pedro habla que necesitamos nacer de una simiente incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? La palabra de Dios, la semilla que entra en nosotros y produce vida y nos hace obedientes. Porque ¿cómo entró el pecado? Con la desobediencia. Entonces, si nacemos de esa semilla incorruptible, entonces necesitamos obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estuvo siempre en juego? De parte del enemigo, de parte del reino de las tinieblas, que no obedezcamos la palabra de Dios. ¿Cómo se infiltró en el primer y en el segundo siglo? Con la misma cosa, que no conozcamos a cabalidad en su contexto las escrituras y de esa forma nos alejó de tantas riquezas de las escrituras, de la palabra de Dios. Vamos a terminar, Edison, con este pasaje. Sí. Creo que hay algún saludo, algo así. ¿Continuamos? Sí. Terminamos con este pasaje de Hebreos. Tan rápido pasó una hora de Edison, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Ya llegamos, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos confirma
que la herramienta principal del Espíritu Santo, del Espíritu, es llevarnos a las instrucciones del Padre. Hebreos 8 nos dice, ¿cuál es el concepto del pacto renovado? Jesús viene a renovar ese pacto que se perdió con el becerro de oro. Sí, en el Sinaí, sí. 8:10, Hebreos 8:10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Mismo término que usó Yeshua. Yeshua dice que él vino a la casa de Israel. Los profetas hablan de la casa de Israel. Isaías, Jeremías, Ezequiel habla de la casa de Israel. El Nuevo Testamento, Hebreos, el escritor en hebreo es un judío, un hebreo que conoce la cultura hebrea y está haciendo referencia a las profecías. Por eso no nos podemos desconectar de las profecías. No podemos decir que a partir del Nuevo Testamento es otra cosa. Ya el Nuevo Testamento dejamos, no. Es una confirmación de lo que ocurre, de las profecías. Acá dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Con la casa de Israel es el pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi Torah, mi ley, mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando Dios es nuestro Dios y nuestro Elohim, cuando nosotros ponemos su Torah en nuestro corazón. Cuando le recibimos a Jesús, Jesús es la Torah viviente, entra en nuestro corazón a un acto simbólico muy importante, ¿verdad? Pero Jesús nos mandó, no nos dijo, ¿sabe que yo cumplí la ley? Vos no cumplas más. Jesús nos dijo, guardad vos los mandamientos, ¿verdad? Jesús nos dijo, guardad los mandamientos. Yo no vine a traer otra enseñanza, yo vine a traer la enseñanza de mi Padre. Entonces, entendemos que Jesús nos conecta al pacto. Hebreos nos confirma que necesitamos tener la ley, la Torah del Padre en nuestro corazón. No veíamos de esa forma antes. Necesitamos ver en ese contexto que es el contexto hebraico de las Escrituras. Qué tremendo Israel entonces, ¿verdad? Sí. Entonces, a modo de cerrar esto, ¿Sí? dice la palabra que nosotros le seremos por pueblo, pero Sí. pondrá en nuestro corazón que las instrucciones del Padre. Sí. Bueno, cada persona si quiere entrar, por ejemplo, vamos a decir, si una persona se quiere nacionalizar, supongamos, yo vengo de Brasil. Yo vengo de Brasil, me quiero nacionalizar paraguayo. Sí. Me voy, hago todos los trámites, tengo que aceptar las instrucciones, es decir, las leyes de ese país. Sí. ¿Para qué? Para que yo pueda nacionalizarme paraguayo. De la misma forma, para que yo pueda ser llamado hijo de Dios, tengo que aceptar las instrucciones de mi Padre. ¿Y cuál es la Constitución Nacional de Israel? La Torah del Padre. La Torah del Padre. La máxima autoridad. Porque a veces escuchamos y decimos, no, acá la autoridad para nuestra iglesia evangélica es la palabra de Dios. Y no es así. Es correcto. Entonces, cuando nosotros aceptamos las instrucciones de nuestro Padre, empezamos a formar parte de Israel. Obviamente, aceptamos a Yeshua, a Jesús. Nos conecta al pacto para obediencia. Al pacto para obediencia. Sí. Entonces, entramos y empezamos a caminar en las instrucciones del Padre. Esas Así instrucciones es para que nosotros no erremos. Sabemos que como seres humanos somos imperfectos, Sí. tendemos a equivocarnos, tendemos Sí. a errar. Y para eso está la gracia. Es correcto. Porque nunca vamos a guardar todos los mandamientos de Jamás, Dios. jamás. Nunca vamos a poder guardar todos los mandamientos. Por eso nos acercamos, pero una cosa es acercarnos al Padre intentando guardar y otra cosa es decir, desechamos. Es No, correcto. eso no es para nosotros, ¿verdad? O sea, necesitamos entender esas dos posturas, ¿verdad? Es correcto. Es así. Caminamos hacia la estatura del varón perfecto, ¿verdad? No nos justificamos guardando mandamientos, guardamos mandamientos por Amor. amor. Es correcto. Caminamos y guardamos por amor. Sí, Entonces, algo más. Esto es fácil, no es fácil. Mi yo interno, mi Yetzer Hara, mi mala inclinación no Sí. me va a permitir caminar siempre en rectitud delante de mi Padre, pero tenemos un ayudador, tenemos algo aquí dentro de nosotros que nos está guiando, es Sí. el Espíritu del Padre, Así es el es. Espíritu Santo. Sí. Entonces, no va a ser fácil, no, pero vamos a tener un ayudador siempre para poder caminar en rectitud y guardar esas instrucciones de nuestro Padre. ¿Para qué? Para que no erremos y para que caminemos y seamos luz, así como las Escrituras nos dicen. Sí. Dice Edgar Caballero, a modo de cerrar, dice, ¿cada cuánto haces Facebook Live? y todos los sábados. Hacemos los sábados. Queremos hacer también, Entre semana. queremos hacer también porque ¿verdad? Muchas personas inclusive que no participan en el momento, pero después nos llaman y se comunican con nosotros
y nos piden que hagamos ya otro, o sea, nos piden más enseñanza, ¿verdad? Porque muchas personas que se están despertando y están entendiendo cosas muy buenas. Vamos a ir acompañando esta enseñanza, ¿verdad? Siempre estamos abiertos a escuchar comentarios, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Es correcto. Y bueno, sí. Cualquier cosa que tengan así como dudas, preguntas, lo que quieran realizar lo pueden dejar en este video en los comentarios, o también pueden escribirnos en el DM, en el inbox del programa. Tenemos también la WhatsApp habilitado para que puedan ponerse en contacto con nosotros, o también dejarnos en el Messenger de la página Espíritu y Verdad. Sería bueno más adelante invitarle también a Edgar, ¿verdad? Él es un amigazo, sí, ¿verdad? Que sea parte del programa. Hablamos acá de temas interesantes, por supuesto, cuando está por acá, ¿verdad? Es correcto, así que Edgar, estás invitado para poder participar con nosotros aquí en Honor a la Verdad. Sin nada más que agregar, queremos despedirnos. Hemos llegado al final del programa hoy de En Honor a la Verdad. Sí. Tenemos mucho, pero muchas más cosas de las cuales hablar, mucha más información de la cual nosotros podemos nutrirnos, porque sabemos que no solamente ustedes están aprendiendo, sino que nosotros también estamos aprendiendo. Así es. Les damos las gracias por haber compartido con nosotros un programa más de En Honor a la Verdad. Será hasta una nueva edición. Chau, chau. Bendiciones. A Dios o de Dios fuera de su manual de instrucciones? ¿Acaso Dios me llamó a tener una fe ciega porque intentamos entender una cultura hebrea con una mentalidad latina, con una mentalidad greco-romana? Son importantes las expresiones idiomáticas y entender en su contexto. Jesús decía, el error viene por el desconocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Que si amamos la verdad, tenemos que entender que Jesús, los apóstoles, los profetas tendrían que ser nuestro modelo de vida, y ellos no tenían adherencia pagana. ¿Mi doctrina tiene adherencia pagana? Necesitamos volvernos a las Escrituras.